En este video te voy a estar contando qué impuestos pagan los ETFs. El tema de los impuestos en las inversiones es un tema muy común. He recibido muchísimas preguntas acerca de este tema y la verdad es que los impuestos son un tema complejo. Pero en este video voy a brindarte una gran solución. Voy a contarte de manera general y simplificada qué impuestos pagan los ETFs. Así que ahora vamos a ver esto. Pero antes me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en gestión de patrimonios e inversiones por el CICI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. Bueno, comencemos entonces, y en líneas generales los ETFs pueden pagar tres tipos de impuestos diferentes. El primero es el impuesto por la ganancia en la compra y venta de los ETFs. Y este impuesto es el más sencillo de entender. Supongamos que compramos un ETF a, digamos, $100. Luego pasa un tiempo, pasan unos años y lo vendemos a $300. Bueno, ahí vamos a tener una ganancia en ese ETF de $200. Y muchos países nos van a cobrar un impuesto sobre esa ganancia que obtuvimos de $200 por comprar el ETF a 100 y venderlo a 300. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora que quede en claro una cosa, no todos los países cobran este impuesto. Algunos países ni siquiera existe este impuesto, pero en otros sí, y en la mayoría de los países de Latinoamérica sí se suele cobrar este tipo de impuestos. Y este impuesto lo vas a tener que pagar en tu país de residencia fiscal. Por ejemplo, si nosotros invertimos en un ETF de Estados Unidos, en un ETF radicado en Estados Unidos, no vamos a tener que pagar este impuesto en Estados Unidos, sino que lo vamos a tener que pagar en nuestro país de residencia fiscal. Y les voy a dar un ejemplo sobre mi caso, que es Argentina. En el caso de Argentina, el impuesto por la compra y la venta de los ETFs, la ganancia que se obtiene por la compra y la venta, es del 15% de la ganancia neta. Esto quiere decir que de la ganancia neta que obtengamos de los ETFs vamos a tener que pagar un 15% de impuestos. Y es muy importante decir que solo se paga sobre la ganancia realizada. Si nosotros no vendemos el ETF no vamos a pagar impuestos por la ganancia que tengamos hasta el momento. Por más que hayamos comprado el ETF a $100, si ahora vale 1 millón pero no lo vendimos, no vamos a tener que pagar impuestos hasta venderlo. Entonces, en el caso de Argentina, el impuesto a las ganancias sobre la compra y venta de los ETFs es del 15%. Volviendo al ejemplo anterior, supongamos que compramos un ETF a $100 y lo vendemos el año que viene a $300. Vamos a tener $200 de ganancia por esa operación. Sobre esos $200 que tuvimos de ganancia, vamos a tener que aplicarle el 15% de impuestos. O sea, vamos a tener que pagar $30 de impuestos por esa operación. El segundo tipo de impuestos que tenemos que pagar por los ETFs es el impuesto a las ganancias por los dividendos obtenidos. Y este impuesto es un poquitito más complejo y tiene 3 niveles. Igualmente quédate tranquilo que te voy a simplificar mucho el entendimiento de este impuesto y te lo voy a mostrar de una manera bien didáctica para que lo puedas entender a la perfección. El primer nivel de este impuesto es de las acciones al ETF. Por ejemplo, si tenemos un ETF de acciones y estas acciones pagan dividendos, el estado de donde son esas acciones cobrará el impuesto a las ganancias por los dividendos al ETF. El segundo nivel de este impuesto es del ETF al inversor. Por ejemplo, si tenemos un ETF de acciones y ese ETF reparte dividendos, el estado de donde es ese ETF cobrará el impuesto a las ganancias sobre los dividendos al ETF. Y el tercer nivel es del país de residencia al inversor. Por ejemplo, si recibimos dividendos de un ETF, el estado en el que residimos fiscalmente nos cobrará el impuesto a las ganancias por los dividendos. Este impuesto a las ganancias sobre los dividendos también es conocido en inglés como withholding tax. Así que cada vez que escuches esta palabra me voy a estar refiriendo indistintamente a impuestos a las ganancias sobre los dividendos o a withholding tax. Ahora vamos a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Supongamos que tenemos un ETF que tiene empresas de países emergentes y el ETF está radicado en Estados Unidos, o sea, es un ETF estadounidense. El withholding tax de primer nivel es el withholding tax que le cobra el estado de donde son las acciones al ETF. En este caso, el estado de los países emergentes le van a cobrar al ETF aproximadamente un 10% de impuesto a las ganancias sobre los dividendos. Luego el ETF va a recibir el dinero de los dividendos y va a distribuir ese dinero a las personas que hayan comprado el ETF. En este caso se va a cobrar otro impuesto a las ganancias sobre los dividendos, que es el impuesto a las ganancias de segundo nivel. En este caso el Estado de Estados Unidos
le va a cobrar al ETF un 30% sobre los dividendos recibidos. O sea que el impuesto a las ganancias sobre los dividendos de primer nivel es del 10% y el impuesto a las ganancias sobre los dividendos de segundo nivel es del 30%. Y este withholding tax de primer y segundo nivel se cobra automáticamente, no hay que hacer nada, no es que tenemos que hacer una declaración o algo así, sino que nos van a descontar ese dinero automáticamente del pago que recibamos. Entonces, volviendo al ejemplo, supongamos que las acciones de países emergentes que tiene el ETF pagan $100 de dividendo. Bueno, el Estado de esos países emergentes se va a quedar con el impuesto a las ganancias sobre los dividendos de primer nivel del 10%. O sea, de los $100 que paguen de dividendo se va a quedar con $10 el Estado de los países emergentes y al ETF van a llegar únicamente $90. El ETF va a recibir $90 en su cuenta bancaria, pero esos $90 nos lo tiene que dar a nosotros que tenemos el ETF. Pero ahí es donde ocurre el impuesto a las ganancias por los dividendos de segundo nivel, que para los ETFs radicados en Estados Unidos es del 30%. Entonces, $90 menos el 30% nos van a llegar $63. Esos $63 nos van a llegar a nuestra cuenta bancaria o a nuestra cuenta de broker, mejor dicho. Y cuando nos lleguen a nuestra cuenta de broker vamos a tener que pagar impuesto a las ganancias sobre los dividendos de tercer nivel. Y en este caso es otra vez lo mismo. Algunos países tienen impuestos a las ganancias de tercer nivel sobre los dividendos y en otros países ni siquiera existe este impuesto. Entonces va a depender de tu caso, de dónde residas fiscalmente. Y en Argentina se maneja sobre la escala que vas a estar viendo en pantalla. O sea, esto lo que indica es ganancia anual de dividendos en pesos argentinos. O sea, si recibimos dividendos de entre 0 y 419.000 pesos al año en nuestra cuenta, vamos a tener que pagar el 5% de impuestos sobre los dividendos. Si recibimos dividendos por entre 419.000 y 838.000 pesos en nuestra cuenta, vamos a tener que pagar un fijo de 20.900 pesos más el 9% sobre el excedente de 419.000 pesos. Y así con cada uno de los valores de la escala. Como ven, es un impuesto que se maneja por escalas en Argentina. Si recibimos menos dinero vamos a tener que pagar menos y si recibimos más dinero vamos a tener que pagar más. Otra cosa muy importante es que en algunos países se puede tomar a cuenta los impuestos que ya nos cobraron otros países en concepto de impuesto a las ganancias sobre los dividendos. Esto significa que ese impuesto que nos van a ver descontado automáticamente de Estados Unidos, lo vamos a poder tomar a cuenta como pagado de alguna manera y se va a reducir el monto que le vamos a tener que pagar al fisco argentino. Porque si no sería como una doble tributación que estaríamos haciendo y no tiene mucho sentido eso. Entonces, del caso anterior de las empresas que pagaban $100 de dividendos, esos $30 que nos descontó el gobierno de Estados Unidos por los dividendos que pagaron las empresas, vamos a poder tomar esos $30 a cuenta del impuesto que tengamos que pagar en Argentina. Y el tercer tipo de impuestos que se pagan sobre los ETFs son los famosos impuestos patrimoniales. Este es un impuesto muy sencillo de entender. Es un porcentaje de lo que tenemos invertido en ETFs. Por ejemplo, supongamos que tenemos $500.000 invertidos en ETFs de Estados Unidos y el impuesto patrimonial en mi país, supongamos que por esa inversión es del 1% anual. Entonces tengo $500.000 invertidos en ETFs, voy a tener que pagar por año $5.000 en concepto a impuesto patrimonial sobre estos ETFs, sobre esta inversión que tengo hecha. Este es un impuesto que prácticamente no existe en casi ningún país del mundo, excepto en contados casos. Uno de estos casos es Argentina, porque sí, en Argentina se paga impuesto patrimonial sobre los ETFs. ¿Y cuánto se paga? Bueno, también hay una escala, se paga entre el 0.7% y el 2.25% de lo invertido en ETFs. ¿Y de qué depende el porcentaje? Bueno, depende de cuánto dinero tengamos invertido en ETFs. Acá vamos a estar viendo en pantalla la escala que se usa para tomar en cuenta el impuesto que vamos a tener que pagar. En Argentina el impuesto patrimonial se llama impuesto a los bienes personales y es
sobre el dinero que tenemos invertido en los ETFs. En este caso, la escala más actualizada es al año 2023. Este impuesto siempre se paga al año siguiente, o sea, un año después. Por ejemplo, se hace una foto al 31 de diciembre de 2023 de los ETFs en los que tenemos invertido y las cantidades, y el impuesto se paga en 2024. En este caso, como estamos viendo en pantalla, si tenemos invertido entre 0 y 13.600.000 pesos en ETFs, vamos a tener que pagar un impuesto del 0.7% anual. Si tenemos entre 13.600.000 y 29.600.000, vamos a tener que pagar 1.2%, y así con cada uno de los valores de la escala, hasta el máximo de 2.25%. Y bueno, ahora vamos a ver lo más importante: cómo podemos ahorrar y eludir impuestos legalmente sobre los ETFs en los que estamos invirtiendo. Bueno, hay dos maneras. La primera es vendiendo lo menos posible los ETFs. Recuerden que cuando vendemos los ETFs con ganancia, estamos realizando una ganancia y eso genera la obligación de pagar el impuesto a las ganancias sobre la compra-venta, el primer impuesto que vimos. Si no vendemos nunca los ETFs, no vamos a tener que pagar este impuesto. Y la segunda manera es un poco más extrema y es mudándose a una jurisdicción que no tenga tantos impuestos sobre los ETFs o que directamente no cobre impuestos sobre los ETFs, porque sí, existen países que no cobran ningún tipo de impuesto sobre los ETFs en los que invertimos. Por ejemplo, un país como Argentina es un país que castiga demasiado este tipo de inversiones. Obviamente se puede invertir desde este tipo de países, yo mismo lo hago, invierto desde Argentina en ETFs, pero los impuestos realmente son un poco elevados. Para patrimonios relativamente bajos no hay problema, pero ya si tenemos varios cientos de miles de dólares o incluso millones, realmente los impuestos que se cobran por este tipo de inversiones son muy pero muy altas. Así que si tienes un patrimonio relativamente alto, bueno, tal vez literalmente te convenga mudarte a otro país con una fiscalidad un poco más amigable sobre este tipo de instrumentos de inversión. Y si te interesa aprender a invertir en ETFs y armar tu portafolio de inversiones a medida, te recomiendo mi curso de Inversiones para la Libertad Financiera. Allí te voy a enseñar desde cero y paso a paso cómo podrás conformar tu portafolio de inversiones a medida. Y además lo mejor es que te voy a brindar acompañamiento de por vida a través de un grupo privado de inversores. Así que si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso, te voy a estar dejando un enlace con toda la info en la descripción de este video. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías los impuestos que se pagan por los ETFs? ¿Y qué impuestos se pagan en tu país? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro de que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.